Niño estúpido. Las palabras de un multimillonario resonaron por todo el penthouse. Segundos después, su imperio de $7.500 millones comenzó a desmoronarse. Elena Carter, una empleada doméstica que había dominado el arte de volverse invisible, estaba ahí con su hija, Clara. Clara se suponía que debía permanecer en silencio, escondida en la esquina con su cuaderno de dibujo, mientras titanes de la industria negociaban un acuerdo que podría cambiar el mundo. Pero cuando un solo crayón amarillo rodó por la alfombra blanca, todo se desmoronó. Marcus Thorne, el tipo de hombre que medía la vida en márgenes de ganancia, no vio a una niña. Vio una interrupción. Se inclinó hacia adelante, su voz goteando desprecio. Niño estúpido. Las palabras congelaron la habitación, silenciaron el aire y sellaron su destino. Lo que él no sabía era que en ese instante, su imperio acababa de comenzar a colapsar. El crayón caído de una niña de 10 años le costaría a un multimillonario despiadado $7.500 millones. Clara no sabía esto, por supuesto. Solo sabía que la mano de su madre se sentía un poco más apretada en la suya hoy. Una advertencia silenciosa de que este era un mundo donde los niños debían ser invisibles. Elena Carter creía en el trabajo silencioso, el tipo de trabajo que no dejaba rastro excepto la perfección. Durante 12 años había sido un fantasma en las casas más grandiosas y las suites de hotel más exclusivas de la ciudad. Pulía pisos de mármol hasta que parecían agua inmóvil. Borraba huellas dactilares de mesas de cristal que daban vista al mundo entero. Hacía camas con esquinas tan filosas que podrían haber cortado papel. Elena era una empleada doméstica, pero en su corazón era una guardiana de la paz y el orden. Su trabajo era su dignidad. Su hija, Clara, era su mundo. A los 10 años, Clara tenía la naturaleza silenciosa de su madre, pero los ojos brillantes y curiosos de su padre. Su cabello era del color de la seda de maíz pálida, y llevaba un pequeño cuaderno de dibujo gastado a todas partes. Dentro de él, capturaba el mundo no como era, sino como se sentía. Una paloma de aspecto gruñón, la cara sonriente del hombre de la tienda de la esquina, las líneas cansadas alrededor de los ojos de su madre cuando llegaba tarde a casa. Hoy, Clara no estaba en la escuela. Una tubería rota había cerrado el edificio para reparaciones de emergencia, y no había nadie más para cuidarla. Así que, por primera vez, Elena había traído a su hija al trabajo. No a una casa regular, sino al penthouse del Hotel Grand Majestic, un lugar tan alto que las nubes se sentían como vecinas. Ahora recuerda las reglas, mi amor, susurró Elena, su voz suave mientras se arrodillaba en el elevador de servicio. Clara asintió, abrazando su cuaderno de dibujo contra su pecho. Sé un ratoncito, recitó, silenciosa, quieta y fuera del camino. Y te quedas justo en esa sillita que te mostré, agregó Elena, acomodando un mechón suelto de cabello rubio detrás de la oreja de Clara. Sin importar qué, estos son hombres muy importantes reuniéndose hoy. No pueden ser molestados. Lo sé, mamá. Las puertas del elevador se abrieron con un suave repique, revelando un mundo de lujo silencioso. La suite era más grande que todo su edificio de departamentos. Una vasta extensión de alfombra blanca se extendía hacia una pared de cristal que ofrecía una vista impresionante de la ciudad abajo. El aire era fresco e inmóvil, oliendo levemente a cuero y pulimento de limón. En un pequeño hueco cerca de la entrada de servicio, una silla de madera simple esperaba. Era la única pieza de mobiliario en la habitación que parecía pertenecer al mundo real. Clara se acomodó en su lugar designado. Abrió su cuaderno de dibujo a una página fresca y seleccionó un crayón azul. Comenzó a dibujar la ciudad no como una colección de edificios, sino como un bosque de gigantes durmiendo bajo un cielo tranquilo. Su madre se movía por la suite con eficiencia silenciosa. Haciendo toques finales, enderezó una pila de archivos en la mesa de conferencias de caoba masiva. Llenó una jarra de cristal con agua helada y acomodó una docena de vasos, cada uno brillando bajo la suave iluminación empotrada. Era una sombra, asegurándose de que el escenario estuviera perfectamente preparado. No tuvieron que esperar mucho. La primera llegada fue Marcus Thorne. No caminó hacia la habitación, la conquistó. Era un hombre construido de ángulos filosos y tela costosa. Su traje era de un gris oscuro y severo. Sus zapatos brillaban como espejos negros, y su voz cortaba el aire silencioso como una navaja. Estaba en el teléfono ladrando órdenes. No, no mañana, ahora. No pago a la gente para pensar, les pago para ejecutar. Se quejó, caminando hacia la ventana. No miró a Elena. No parecía registrar la pequeña presencia de Clara en la esquina para nada. Para él eran parte del mobiliario, silenciosas e inanimadas. Terminó su llamada y arrojó su teléfono sobre la mesa con un ruido fuerte que hizo que Clara se sobresaltara.
Vio la jarra de agua y gesticuló impacientemente hacia Elena sin mirarla. Agua. Ahora. Elena se movió hacia adelante instantáneamente. Su expresión indescifrable. Le sirvió un vaso con mano firme. Él lo tomó sin una palabra de agradecimiento, sus ojos ya escaneando un reporte en la mesa. Era el director ejecutivo de Omnicorp Global, un gigante tecnológico que había devorado a su competencia. Había construido su imperio en un principio simple. La debilidad era una enfermedad, y tenías que cortarla antes de que se extendiera. Veía debilidad en todas partes. En un empleado que dudaba, un rival que ofrecía un compromiso, y especialmente en las personas que le servían. La segunda llegada fue un tipo de hombre completamente diferente. Su nombre era General James Peterson. Tenía 70 y tantos años con una cabellera completa de cabello blanco y una postura que hablaba de toda una vida de disciplina. No era alto o imponente, pero se movía con una autoridad silenciosa que llenaba el espacio a su alrededor. Su traje era simple, azul oscuro y bien usado. A diferencia de Thorne, se detuvo cuando entró. Sus ojos, de un azul claro y penetrante, abarcaron toda la habitación. Asintió cortésmente a los ejecutivos junior de Thorne que lo habían seguido. Luego su mirada cayó en Helena. «Buenos días», dijo, su voz calmada y firme. Le ofreció una pequeña sonrisa respetuosa. Helena estaba tan sorprendida que casi olvidó responder. «Buenos días, señor». Luego, el general Peterson notó a Clara. Vio a la pequeña niña en la esquina, su cabeza inclinada sobre un cuaderno de dibujo, su cabello rubio capturando la luz de la mañana. Su expresión se suavizó. No dijo nada, pero le dio un guiño gentil y abuelo antes de dirigir su atención a Marcus Thorne. Clara, que había asomado la vista de su dibujo, sintió una calidez extenderse por su pecho. Rápidamente volvió a mirar su página, una pequeña sonrisa en sus labios. La reunión comenzó. Marcus Thorne era una tormenta de palabras y números. Habló de sinergia, disrupción y dominio del mercado. Señaló gráficos proyectados en una pantalla que apareció del techo. Estaba vendiendo su visión, su poder. Quería que el general Peterson invirtiera $7.500 millones para adquirir una firma de robótica innovadora más pequeña. Era el trato más grande de la carrera de Thorne, uno que cementaría su legado. El general Peterson, sin embargo, estaba silencioso. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hacía una pregunta, nunca era sobre los márgenes de ganancia. «Cuénteme sobre el equipo en la firma de robótica», preguntó el general, sus manos dobladas calmadamente en la mesa. «Los ingenieros, los diseñadores. ¿Qué les pasa después de que ustedes tomen el control?» Thorne agitó una mano despectiva. «Las redundancias serán manejadas. Mantendremos el talento esencial, por supuesto. El resto es solo peso muerto. Tienes que recortar la grasa para crecer, General. Eso es negocios básicos». La cara del general permaneció neutral, pero sus ojos azules parecieron volverse un poco más fríos. No dijo nada, simplemente asintiendo para que Thorne continuara. Clara siguió dibujando. Había terminado la ciudad y ahora estaba dibujando al hombre en la mesa. Dibujó al señor Thorne como una montaña dentada con una nube de tormenta sobre su pico. Dibujó al general como un roble viejo y resistente, sus ramas extendiéndose calmadamente. Estaba tan absorta en su trabajo que no notó que uno de sus crayones, uno amarillo brillante, rodó del borde de su pequeño cuaderno de dibujo, cayó silenciosamente sobre la alfombra blanca y rodó bajo la mesa de conferencias masiva. Lo vio un momento después. Estaba justo cerca de los pies del general. Recordó las palabras de su madre. «Sé un ratoncito, mantente fuera del camino». Pero el crayón amarillo era su sol. No podía dejarlo ahí. Esperando un momento cuando el señor Thorne estuviera ocupado señalando su pantalla, Clara se deslizó de su silla, se arrastró en sus manos y rodillas, una sombra diminuta moviéndose a lo largo del borde de la habitación. Estaba tratando de ser invisible, justo como su madre le había enseñado. Llegó a la mesa y se deslizó debajo, moviéndose silenciosamente hacia el crayón perdido. Sus dedos estaban a solo centímetros de distancia. En ese momento exacto, uno de los ejecutivos de Thorne, tratando de impresionar a su jefe, se inclinó hacia adelante con entusiasmo y golpeó la pata de la mesa con su rodilla. El movimiento fue leve, pero fue suficiente. El vaso de agua helada frente a Marcus Thorne se tambaleó. Se volcó no lejos de él, sino sobre una pila de proyecciones financieras impresas sentadas al lado de su codo. No fue una inundación. Fue solo un pequeño charco de agua empapando unas pocas docenas de páginas de papel sin importancia. Pero la reacción de Marcus Thorne fue volcánica. Su presentación se detuvo a media oración. Su cara, que había sido una máscara de vendedor confiado, se torció en un gruñido de furia pura.
¿Qué demo? Comenzó, sus ojos escaneando la fuente de la interrupción. Y entonces lo vio. Un destello de cabello rubio desapareciendo de vuelta bajo la mesa. Clara tenía su crayón amarillo. Estaba corriendo de vuelta a su silla cuando escuchó el rugido. Tú. Thorne estaba de pie, su dedo apuntando no a su ejecutivo torpe, sino al espacio donde Clara había estado. Helena corrió hacia adelante, sus manos juntas en disculpa, su cara pálida de miedo. Señor, lo siento mucho, ella... Pero Thorne no estaba escuchando. Miró más allá de Helena mientras Clara emergía de debajo de la mesa, sus ojos grandes de miedo. Miró hacia abajo a esta niña de 10 años. Esta distracción insignificante que se había atrevido a interrumpir su presentación de $1.000 millones. La furia en sus ojos era fría y absoluta. Frente al general James Peterson, frente a su propio equipo, frente a una madre tratando de proteger a su hija, Marcus Thorne se inclinó ligeramente hacia abajo y escupió las palabras. «Sal de aquí. ¿Qué te pasa, niño estúpido?» La habitación se volvió completamente silenciosa. El zumbido del aire acondicionado parecía rugir de repente. La ciudad afuera de la ventana contuvo el aliento. Helena se congeló, su disculpa muriendo en sus labios. Clara se quedó paralizada, el crayón amarillo apretado en su mano, su cara desplomándose mientras 2 grandes lágrimas comenzaron a trazar caminos por sus mejillas. Al otro lado de la mesa, el general James Peterson lentamente, deliberadamente puso su pluma hacia abajo. No miró a Marcus Thorne. Su mirada estaba fija en la niña de 10 años llorando, y su cara era tan inmóvil y dura como granito. La reunión había terminado, el trato estaba muerto, y Marcus Thorne no tenía absolutamente ninguna idea. Las 2 palabras resonaron en la vasta habitación silenciosa. Niño estúpido. Colgaron en el aire mucho después de que el sonido se había desvanecido, como una mancha que no podía ser limpiada. Por un largo momento, nadie se movió. Los ejecutivos de Marcus Thorne miraron fijamente la caoba pulida de la mesa como si la encontraran súbitamente fascinante. Contuvieron la respiración, esperando una señal de su líder. Helena fue la primera en romper el hechizo. Su entrenamiento, sus años de permanecer invisible y profesional tomaron el control. Pero era diferente ahora. Esto no era sobre una bebida derramada o una mancha en una ventana. Esto era sobre su hija. Se movió hacia adelante, sus pasos medidos y calmados. Pero dentro de ella una tormenta de furia y miedo estaba rugiendo. Llegó a Clara y gentilmente puso una mano en su hombro. «Ven, ratoncito», susurró, su voz milagrosamente firme. No miró a Marcus Thorne. No le daría la satisfacción de ver su enojo o sus lágrimas. Guió a Clara, quien aún apretaba el crayón amarillo hacia la puerta de servicio. Mientras pasaban la mesa de conferencias, los ojos del general Peterson se encontraron con los de Helena por una fracción de segundo. En su mirada ella no vio lástima. Vio algo más, un entendimiento profundo y silencioso, un reconocimiento compartido de una injusticia. Era una mirada que decía «te veo». Fue suficiente para darle la fuerza de mantener la cabeza en alto mientras salía de la habitación. La puerta se cerró con un clic detrás de ellas, dejando a los hombres poderosos en un silencio que ahora era espeso con juicio no hablado. Marcus Thorne las vio irse, su labio curvado en molestia. Vio el incidente no como un momento de crueldad, sino como una violación del protocolo, una distracción emocional desordenada. Se volvió de regreso a la habitación, listo para retomar su comando. Soltó una risa corta y filosa. «Bueno, mis disculpas por esa interrupción, general. Poco profesional. No volverá a pasar». Gesticuló hacia la pantalla donde un gráfico mostraba una curva empinada hacia arriba. Ahora, como estaba diciendo, nuestras proyecciones del 4º trimestre son sin precedentes. No solo estamos liderando el mercado, somos el mercado. Trató de recapturar la energía, el impulso hacia adelante implacable que siempre había funcionado para él. Pero la habitación había cambiado. El aire era pesado. Su voz, que momentos antes había sonado poderosa, ahora parecía solo hacer eco en la quietud. Sus ejecutivos juniors se movieron incómodamente. Uno de ellos se aclaró la garganta y ofreció un asentimiento débil y de apoyo. El general Peterson no miró la pantalla. Recogió la hoja única de papel que resumía la propuesta de adquisición. La leyó. Aunque ya había memorizado cada palabra. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Estaba tomando de vuelta el control del momento, no con volumen, sino con silencio. La voz de Thorne vaciló. Estaba hablando a una pared de desaprobación calmada e inquebrantable. «General», incitó Thorne, un toque de irritación deslizándose en su tono. Sus pensamientos sobre la asignación de activos.
El general Peterson puso el papel hacia abajo, alineándolo perfectamente con el borde de la mesa. Los números son impresionantes, señor Thorne, dijo, su voz serena. Incluso el papel es paciente. Sostendrá cualquier número que escribas en él. No era un cumplido. Thorne sintió una punzada de inquietud. Estaba acostumbrado a comandar respeto, o al menos miedo. No estaba acostumbrado a ser silenciosamente despedido. Siguió adelante, duplicando su estrategia agresiva. No son solo los números, es la filosofía. Somos esbeltos, tenemos hambre. No toleramos la ineficiencia, no mimamos la debilidad. Así es como construyes un imperio que dura. Mientras Thorne hablaba, la mente del general se desplazó. Se desplazó 50 años atrás a una trinchera lodosa en una jungla al otro lado del mundo. No estaba viendo una proyección de $1,000 millones. Estaba viendo la cara de un joven sargento llamado Miguel Carter. Miguel no había sido un hombre grande. Era silencioso, pensativo, y tenía una sonrisa que podía calmar al recluta nuevo más aterrorizado. No era un director ejecutivo, era un líder. El general recordó un momento específico grabado en su memoria para siempre. Habían estado acorralados por fuego enemigo. Un soldado joven, no mayor de 18, había entrado en pánico y había dejado caer su rifle en el abierto. Se congeló, paralizado por el miedo. Su comandante, un hombre muy parecido a Thorne, ruidoso, arrogante y despectivo de cualquier cosa que considerara debilidad, había gritado al muchacho que dejara el rifle para salvarse. Pero el sargento Miguel Carter había hecho lo opuesto. Se había arrastrado bajo hacia la línea de fuego, no por el arma, sino por el soldado. Llegó al soldado aterrorizado y puso una mano en su hombro. No gritó. Habló en una voz baja y calmada. «Está bien, hijo. Vamos a regresar juntos. Solo sígueme». Había protegido al muchacho con su propio cuerpo mientras se arrastraron de vuelta a la seguridad. 2 semanas después, Miguel Carter fue asesinado haciendo lo mismo por otro hombre. Había muerto protegiendo a los débiles. Había muerto probando que la verdadera fuerza no era sobre gritar y dominar, era sobre proteger a otros de la tormenta. Debilidad, repitió el general Peterson suavemente, su voz trayéndolo de vuelta al presente. Miró directamente a Marcus Thorne y por primera vez, Thorne vio el acero bajo el exterior calmado. Puede ser un término subjetivo, señor Thorne. Mientras tanto, en la luz silenciosa y estéril del corredor de servicio, Elena se arrodilló ante su hija. Gentilmente tomó el cuaderno de dibujo de las manos de Clara y usó su propio pañuelo para limpiar las lágrimas de la cara de su hija. «Oye», dijo suavemente, inclinando la barbilla de Clara hacia arriba. «Me miras. Tú no eres estúpida. Me escuchas. Eres la niña más inteligente, más amable y más maravillosa en todo el mundo». «Pero él estaba tan enojado, mamá», susurró Clara, su voz temblando. «Hice que se derramara el agua». «No, cariño». Una pata de la mesa fue golpeada, un vaso se volcó. Eso es un accidente. El enojo de ese hombre, eso no es un accidente. Esa es una decisión. Él elige ser cruel porque piensa que lo hace ver fuerte, pero no lo hace ver pequeño. Abrazó a Clara fuertemente, meciéndola gentilmente. Sus palabras no tienen nada que ver contigo, son sobre él. Nunca dejes que un hombre como ese te haga sentir pequeña. Clara sorbió, enterrando su cara en el hombro de su madre. Aún sentía el aguijón del insulto, la vergüenza de ser gritada frente a todos. Pero las palabras de su madre eran un escudo. Eran la verdad y se sentían más reales que la voz enojada del multimillonario. «¿Vas a perder tu trabajo?», preguntó Clara, su mayor miedo ahora saliendo a la superficie. Elena se detuvo. Honestamente no sabía. Un hombre como Thorne podía hacer que la despidieran con una sola llamada telefónica, pero no dejaría que su hija viera su miedo. «Estaremos bien», dijo, su voz llena de una convicción que no sentía completamente. «Tú y yo somos un equipo. Siempre estamos bien». De vuelta en el penthouse, la presentación de Marcus Thorne se había detenido por completo. El aire era demasiado espeso para empujar a través. Finalmente abandonó sus diapositivas y se inclinó hacia adelante, tratando de crear un sentido de intimidad, de una conversación franca entre dos hombres poderosos. «Mire, general, seamos cándidos. El mundo es un lugar difícil, es un campo de batalla. Usted de todas las personas debería entender que o dominas o eres dominado. Mis métodos obtienen resultados. No es eso lo que importa al final». El general Peterson dejó que la pregunta colgara en el aire por un largo momento. Luego lentamente empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. La reunión no había terminado porque él se estaba yendo. La reunión había terminado porque había tomado su decisión. «Gracias por la presentación, señor Thorne», dijo, su tono formal y final. Fue muy reveladora. Thorne, finalmente sintiendo el desastre desplegándose, se puso de pie también.
una sonrisa desesperada y forzada pegada en su cara. Entonces, estamos listos para hablar de los siguientes pasos. Mi equipo legal está listo para comenzar. El general caminó alrededor de la mesa, no hacia la puerta principal, sino hacia el pequeño hueco donde la silla de Clara estaba vacía. Su cuaderno de dibujo aún estaba ahí, abierto. Lo recogió gentilmente. En la página estaba el dibujo de la montaña dentada con la nube de tormenta, y junto a ella el roble viejo y resistente. Miró el dibujo por un largo momento. Luego se volvió para enfrentar a Thorne. Cuando dirigí a hombres, señor Thorne, aprendí que un equipo es solo tan fuerte como su confianza en la persona a cargo. Necesitan saber que su líder los respaldará, especialmente cuando cometan un error. Necesitan saber que él valora su humanidad más que su propia ambición. Se detuvo, su mirada inquebrantable. Usted construye su imperio en miedo. El miedo es frágil. Se hace pedazos bajo presión. Prefiero construir sobre una base de carácter. Es lo único que dura. Cerró el cuaderno de dibujo y lo metió bajo su brazo. No habrá siguientes pasos, dijo el general silenciosamente, pero sus palabras aterrizaron con la fuerza de un martillo. No avanzaremos con la adquisición. Gracias por su tiempo. Se volvió y caminó hacia la puerta, dejando a Marcus Thorne parado en el medio de su penthouse silencioso y opulento, rodeado por sus ejecutivos aterrorizados. Por primera vez en su vida, el titán de la industria se veía completa y totalmente pequeño. El trato de $7.500 millones había desaparecido, no por un mal número o una proyección defectuosa, sino por un crayón amarillo caído y la verdad fea que había revelado. Por un minuto completo después de que el general Peterson partió, Marcus Thorne no se movió. Se quedó como si estuviera congelado, su poder drenándose hacia la alfombra blanca espesa. El silencio en la habitación ya no era respetuoso. Era sofocante. Era el silencio de una tumba, y él era el que estaba siendo enterrado. Sus ejecutivos, quienes habían pasado sus carreras anticipando sus estados de ánimo y temiendo su enojo, ahora lo miraban con un nuevo tipo de expresión. Una curiosidad clínica desapegada. Estaban viendo a un rey que acababa de ser públicamente destronado. Finalmente, la parálisis de Thorne se rompió. Golpeó su puño sobre la mesa de caoba con una fuerza que hizo que los vasos de agua restantes saltaran. El sonido se agrietó a través del silencio como un disparo. ¿Quién se cree que es?, rugió Thorne. Su cara una máscara de furia púrpura. No estaba haciendo una pregunta. Estaba ventilando una presión que había estado construyéndose toda su vida. La presión de siempre ser el hombre más inteligente, más duro, más despiadado en cualquier habitación. Algún fósil polvoriento dándome conferencias sobre carácter. Construí una compañía de $100.000 millones de la nada. ¿Qué ha construido él jamás? Solo siguió órdenes. Comenzó a caminar a lo largo de la habitación. Un tigre enjaulado atacando los barrotes. Giró hacia su vicepresidente senior, un hombre llamado Henderson que había estado con él por una década. ¿Y tú? Thorne clavó un dedo hacia él. Te quedaste ahí sentado. ¿Por qué no dijiste algo? ¿Por qué no lo manejaste? Henderson, un hombre que había resistido incontables diatribas, simplemente miró de vuelta a su jefe, su cara pálida. ¿Qué podría haber dicho? ¿Qué podría haber dicho cualquiera? El general no había estado enojado. Había estado decepcionado. Podías pelear el enojo. No podías pelear el peso silencioso e inquebrantable de los principios de otro hombre. ¿Manejar qué, Marcus?, preguntó Henderson, su voz apenas un susurro. Él tomó su decisión. Tomó su decisión por una empleada doméstica y su mocosa. Escupió Thorne, las palabras goteando veneno. La fealdad que usualmente mantenía escondida detrás de una chapa de jerga corporativa, ahora estaba en plena exhibición por un vaso de agua derramado. $7.500 millones perdidos. ¿Entienden lo que esto significa para nosotros, para las acciones, para nuestra llamada de ganancias del tercer trimestre? Estaba en espiral, agarrándose a las métricas familiares de su mundo. Acciones, ganancias, poder, pero se sentían como arenas deslizándose entre sus dedos. Había perdido, y había perdido de una manera que no podía comprender. No había sido superado en estrategia o en inteligencia. Había sido juzgado y había sido encontrado faltante. Se dirigió al teléfono en la consola y presionó un botón. Consíganme seguridad del hotel. Ahora, iba a hacer que alguien pagara. Alguien pequeño, alguien vulnerable. Quiero a esa empleada doméstica despedida. Quiero que la pongan en lista negra. Nunca trabajará en esta ciudad otra vez. Era un acto mezquino y cruel de un hombre tratando de reclamar un fragmento de su poder perdido. Era el único lenguaje que conocía. Elena y Clara no tomaron el elevador de servicio hacia abajo.
Elena, en un pequeño acto de desafío, guió a su hija a través del vestíbulo principal. Quería que Clara viera los hermosos candelabros, los pisos pulidos y las personas bien vestidas, no como un lugar donde había sido avergonzada, sino simplemente como un lugar que estaban dejando. Sostuvo la mano de su hija, su agarre firme y tranquilizador. El aire de la ciudad, espeso con el olor del tráfico y pretzels calientes, se sintió como libertad. Caminaron a la parada del autobús en silencio, el ruido de la ciudad envolviéndolas como una manta. Clara ya no estaba llorando, pero estaba silenciosa, su pequeña cara puesta en una expresión pensativa. Observó a las personas corriendo, cada una perdida en su propio mundo. Encontraron un asiento en la parte trasera del autobús. Mientras el vehículo se sacudió en movimiento, alejándose de las torres brillantes del distrito financiero, Elena finalmente habló. «¿Sabes?», dijo, mirando por la ventana. «Tu abuelo, mi papá, era un soldado, como ese hombre en la reunión, el general». Clara miró hacia arriba, sorprendida. Su madre rara vez hablaba de su abuelo. Había muerto mucho antes de que Clara naciera, y la única fotografía que tenía de él mostraba a un hombre joven con una sonrisa amable y ojos tristes. «Era un héroe», continuó Elena, su voz suave con la memoria. «No porque fuera el más fuerte o el más ruidoso. Era un héroe porque era amable. Creía que cuidar a las personas era el trabajo más importante del mundo. Solía decir que siempre puedes juzgar la fuerza de un hombre por cómo trata a alguien que no puede hacer nada por él». Clara pensó en el hombre enojado en la habitación grande. Había sido ruidoso. Había parecido fuerte, pero no había sido amable. Luego pensó en el general. Había sido silencioso, pero sus ojos habían sido amables. Le había guiñado. Había recogido su cuaderno de dibujo. «¿Como el general?», preguntó Clara. Elena sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que llegó a sus ojos. «Sí, mi amor. Exactamente como el general. No sabía si aún tenía trabajo. No sabía cómo pagaría la renta el próximo mes si no lo tenía. El miedo era un nudo frío en su estómago. Pero sentada ahí en un autobús de la ciudad, rugiendo con la cabeza de su hija descansando en su hombro, sintió una sensación de paz. Tenía los principios de su padre. Tenía el amor de su hija. Tenía su dignidad. Ningún multimillonario podría jamás quitarle esas cosas. El general James Peterson no regresó a su oficina. Hizo que su conductor lo llevara a un lugar que no había visitado en años, el Memorial Nacional de Guerra. Era un lugar silencioso y solemne. Una pared de granito negro pulido grabado con miles de nombres. Caminó lentamente a lo largo de la pared, su mano flotando sobre la superficie, su mente tranquila. Le había mentido a Marcus Thorne. No había venido a la reunión para ser convencido. Había venido a la reunión esperando estar equivocado. Por semanas, su equipo de inversión había estado presionando la adquisición de Omnicorp. Los números eran, como había dicho, impresionantes. Thorne era un genio despiadado cuando se trataba de hacer dinero. Pero Peterson tenía un sistema diferente para examinar socios, uno que no estaba en ningún balance. Siempre hacía su propia investigación sobre el carácter de la persona con la que estaba a punto de hacer negocios. Había escuchado historias sobre Thorne, su temperamento, su arrogancia, su trato de empleados. Hoy no era una presentación, era una prueba que Thorne había fallado espectacularmente. El general dejó de caminar. Había encontrado el nombre que estaba buscando. Gentilmente trazó las letras grabadas con las yemas de sus dedos. Miguel J. Carter. «Hola, Mike», susurró a la pared. «Ha pasado tiempo». Se quedó ahí por mucho tiempo, perdido en pensamiento. Pensó en el joven sargento que había salvado su vida y las vidas de tantos otros. Pensó en la deuda que nunca podría pagar. Después de la guerra, había tratado de encontrar a la familia de Miguel, pero se habían mudado y el rastro se había enfriado. Nunca había dejado de buscar. El nombre Carter en la etiqueta del uniforme de la empleada doméstica esta mañana había sido una coincidencia. Estaba seguro de que era un nombre común, pero había sido una chispa, un recordatorio. Cuando la pequeña niña se había arrastrado bajo la mesa, no había visto a una niña torpe, había visto coraje. El mismo coraje silencioso y determinado que Miguel Carter había mostrado arrastrándose hacia el fuego enemigo por un camarada caído. Y cuando Thorne había desatado su veneno en esa niña, no había solo insultado a una pequeña, había profanado la memoria de todo por lo que hombres como el sargento Carter habían muerto. Decencia, honor y la protección de los inocentes. El general Peterson sacó su teléfono. No llamó a su equipo de inversión. Llamó a su asistente personal. Una mujer que había estado con él por 30 años y era conocida por su habilidad para encontrar a cualquiera, en cualquier lugar. «Eleanor», dijo, su voz firme con nuevo propósito. «Tengo un trabajo para ti.
Necesito que encuentres a alguien. Su nombre es Elena Carter. Trabaja como empleada doméstica, posiblemente para la agencia que da servicio al Hotel Grand Majestic. Tiene una hija de 10 años llamada Clara. Se detuvo mirando el nombre en la pared. Y necesito que hagas una investigación profunda. Averigua todo lo que puedas sobre su historia familiar. Específicamente quiero saber sobre su padre. Terminó la llamada y guardó el teléfono. Tenía el cuaderno de dibujo con él. Lo abrió otra vez al dibujo de la montaña dentada y el roble resistente. Sabía con una certeza que se asentó profundo en sus huesos que esto no había terminado. Para Marcus Thorne era el final de un trato. Para el general Peterson era el comienzo de una promesa. Una promesa que había hecho a un fantasma en una pared de granito negro hace 50 años. Finalmente iba a pagar su deuda al sargento Miguel Carter. La llamada del gerente del hotel llegó menos de una hora después de que Elena y Clara llegaron a casa. Su departamento era pequeño pero limpio, lleno del olor reconfortante de jabón para ropa y el zumbido silencioso de un refrigerador viejo. Clara estaba en la pequeña mesa de la cocina, su cuaderno de dibujo abierto, cuidadosamente coloreando el roble de su dibujo, haciendo sus hojas de un verde vibrante y esperanzador. Elena contestó el teléfono, su corazón hundiéndose mientras reconocía la voz cortante e impersonal del gerente. «Helena, es el señor Davis del Grand Majestic», comenzó sin preámbulo. «Me temo que tengo malas noticias. Hubo un incidente hoy en la suite del penthouse. Se presentó una queja por un cliente muy importante, el señor Marcus Thorne». Helena se quedó muy quieta, su espalda hacia su hija, sus nudillos blancos mientras apretaba el teléfono. «Ya veo. Fue muy insistente», continuó Davis, su voz cargada con el estrés cansado de alguien que tiene que limpiar los desastres de un multimillonario. «Está exigiendo tu terminación inmediata». También mencionó asegurarse de que tu agencia esté al tanto de las circunstancias. La amenaza era clara. No se trataba solo de este trabajo. Se trataba de su reputación, su habilidad para encontrar cualquier trabajo. Elena respiró profundo, el aire sintiéndose delgado y filoso en sus pulmones. Pensó en Clara, felizmente dibujando, ajena a la tormenta que se estaba rompiendo sobre sus vidas. Pensó en su padre y su fuerza silenciosa. Siempre puedes juzgar la fuerza de un hombre por cómo trata a alguien que no puede hacer nada por él. Y en ese momento se dio cuenta de que podía hacer algo. Podía negarse a ser una víctima. «Señor Davis», dijo, su voz silenciosa pero firme, completamente desprovista del pánico que él esperaba. «He sido una empleada modelo para este hotel y para mi agencia por 12 años. Mi récord es perfecto. No seré despedida porque un hombre poderoso tuvo una rabieta y eligió desquitarse con mi hija de 10 años. Si me despide basado en esta queja, estaré hablando con la prensa. No para hacer una escena, sino para decir la verdad sobre lo que pasó en esa habitación hoy. Sobre qué tipo de hombre es realmente Marcus Thorne». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Los gerentes de hotel estaban acostumbrados a lidiar con empleados enojados, con súplicas, con lágrimas. No estaban acostumbrados a lidiar con dignidad calmada e inquebrantable. El señor Davis, quien había estado preparándose para una discusión, estaba completamente desarmado. Sabía que Thorne era un abusón. También sabía que una historia sobre un director ejecutivo despiadado gritándole a la hija de una empleada doméstica era exactamente el tipo de historia viral que podía causar un dolor de cabeza masivo para la imagen pública pristina del hotel. «Elena, tartamudeó. «Soy una buena trabajadora, señor Davis», dijo Elena terminando su pensamiento. «Pero más que eso, soy una buena madre. No permitiré que mi hija sea usada como chivo expiatorio por el mal día de un hombre rico. Estaré en mi turno mañana como está programado. Lo que usted y el señor Thorne decidan hacer después de eso depende de ustedes». Colgó el teléfono. No se sintió triunfante, se sintió aterrorizada, pero también sintió una astilla de orgullo. No había gritado, no había suplicado, simplemente había mantenido su posición en la base firme de la verdad. Miró hacia Clara, quien ahora había agregado un sol amarillo brillante sobre el árbol verde. Elena caminó y puso una mano en el hombro de su hija. «Todo va a estar bien, mi amor», dijo. Y por primera vez, realmente lo creía. Al otro lado de la ciudad, Eleanor, la asistente del general Peterson, era un torbellino de eficiencia silenciosa. Era una mujer de 60 y tantos años con la mente filosa de una detective maestra y la huella digital de un fantasma. Podía navegar bases de datos y registros públicos con la misma facilidad que su jefe podía leer un mapa de campo de batalla. El nombre Elena Carter y su conexión al Grand Majestic era todo lo que necesitaba. Dentro de 2 horas tenía un archivo completo en el escritorio del general.
Era una vida simple y sin pretensiones. Elena Carter, nacida en Ohio, se mudó a la ciudad hace 12 años después de que su esposo, un trabajador de construcción, muriera en un accidente laboral. Una hija, Clara, de 10 años. Un récord de empleo impecable, sin historial criminal, sin problemas financieros más allá de las luchas usuales de una madre soltera con el salario de una empleada doméstica. Pero fue la siguiente sección del reporte la que hizo que el general se inclinara hacia adelante. Historia familiar. El padre de Elena, sargento Miguel J. Carter, nacido en el mismo pueblo pequeño en Ohio que el general, se enlistó en el ejército a los 18, sirvió en la misma división, el mismo pelotón, galardonado con la Estrella de Plata por valor, muerto en acción. Las fechas y lugares coincidían perfectamente. Era él. Eleanor, anticipando la siguiente pregunta del general, ya había ido un paso más allá. Había cruzado referencias de archivos militares y registros de pensión. La pensión militar del sargento Carter y los beneficios del seguro de vida habían sido pagados a su joven esposa, quien había fallecido de neumonía solo unos años después. Los fondos restantes, destinados a ser mantenidos en fideicomiso para su única hija, Elena, habían sido manejados por un pequeño banco local. Ese banco había quebrado en la crisis financiera de finales de los 80. El fideicomiso había desaparecido. A través de una combinación de tragedia y falla burocrática, la hija de Miguel Carter había recibido casi nada del legado que él había dejado para ella. El general Peterson leyó la página final del reporte, su expresión indescifrable. Miró la foto del sargento Carter sujetada al archivo, el mismo hombre joven de sus memorias con la sonrisa amable y los ojos tristes. Luego miró la foto reciente de Elena, una foto de gafete de seguridad del hotel. Vio los mismos ojos, la misma fuerza silenciosa, la misma resistencia. La coincidencia era tan profunda. Se sintió como una intervención del pasado. Había ido a esa reunión para probar el carácter de un hombre, y en lugar de eso había encontrado a la hija del hombre que había definido el carácter para él. Levantó el teléfono. Eleanor, consígueme a nuestro jefe legal, David Chun, ordenó, y averigua quién tiene el arrendamiento comercial para la sede de Omnicorp Global. Creo que es la Torre Thorne en el centro. Quiero saber quién es el dueño final de ese edificio. Ya no era solo un inversionista retirándose de un trato. Era un general planeando una campaña. Marcus Thorne había hecho un enemigo poderoso, pero no por las razones que pensaba. No había solo perdido un trato de negocios. Había despertado a un gigante dormido de lealtad y honor. Había escogido una pelea con un fantasma, y el general estaba a punto de darle a ese fantasma toda su atención completa y dividida. Thorne había tratado de arruinar la vida de una buena mujer por un vaso de agua derramado. No tenía idea de que estaba a punto de ser arrastrado por una ola gigante de consecuencias puesta en movimiento hace 50 años en una trinchera lodosa al otro lado del mundo. La mañana siguiente, Helena Carter entró al Hotel Grand Majestic con la cabeza en alto. Llevaba su uniforme simple y limpio como una armadura. Los otros miembros del personal en el vestidor evitaron sus ojos, susurrando entre ellos. La noticia ya se había extendido a través de la red intrincada de chismes del hotel. Helena Carter había cruzado a Marcus Thorne e iba a ser despedida. Era una mujer muerta caminando. Helena ignoró los susurros. Marcó su entrada, recogió su carrito y fue a su piso asignado. Trabajó con la misma diligencia silenciosa que siempre había tenido. Sus movimientos practicados y eficientes. Limpió habitaciones, reemplazó sábanas y pulió superficies hasta que brillaron. Con cada pasada de su paño sintió una sensación de propósito calmado. Estaba haciendo su trabajo, estaba ganando su sustento. No era una víctima, era una trabajadora y su trabajo tenía dignidad. A media mañana, el señor Davis, el gerente del hotel, apareció al final del pasillo. Era un hombre que estaba acostumbrado a caminar con autoridad enérgica. Pero hoy, sus pasos eran vacilantes. Se acercó a Helena mientras ella salía de una habitación. «Helena», dijo, su voz baja, «podría hablar contigo». Helena se volvió para enfrentarlo, su expresión neutral. «Por supuesto, señor Davis». Se retorció las manos, un gesto tan diferente de su comportamiento confiado usual que era sorprendente. «Recibí otra llamada de la oficina del señor Thorne esta mañana. Su asistente. Fueron insistentes sobre tu terminación». Helena esperó sin decir nada. «Y tengo que ser honesto contigo», Davis continuó, mirando por el pasillo como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Mi primer instinto fue hacer exactamente lo que pidió. Es un hombre poderoso, el tipo de hombre al que no le dices que no». Finalmente la miró a los ojos. «Pero luego dijiste lo que dijiste en el teléfono ayer sobre decir la verdad y me hizo pensar». Se detuvo, respirando profundo. «Este hotel ha estado en mi familia por 3 generaciones.
Mi abuelo lo construyó sobre el principio del servicio, sí, pero también sobre el respeto. Respeto por los huéspedes y respeto por el personal que hace funcionar este lugar. No estamos en el negocio de dejar que los abusones empujen a nuestra gente. Una ola de alivio tan poderosa que casi mareó a Helena la lavó. Así que puedes considerar el asunto cerrado, dijo el señor Davis, una nueva firmeza en su voz. Eres una empleada valiosa, Helena. Tu trabajo está seguro aquí. En cuanto al señor Thorne, ya no es bienvenido en el Hotel Grand Majestic. Estaremos terminando nuestra cuenta corporativa con Omnicorp esta tarde. Era un acto de coraje corporativo silencioso que le costaría al hotel millones de dólares en el corto plazo. Pero el señor Davis se irguió un poco más después de decirlo. Había elegido la decencia sobre la ganancia. Había honrado el legado de su abuelo. Helena se quedó sin palabras. Gracias, señor Davis. Finalmente logró decir. Su voz espesa de emoción. Simplemente asintió, le dio una pequeña sonrisa respetuosa y se alejó. Helena se apoyó contra su carrito por un momento, sus ojos cerrados. Una sola lágrima escapó y trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de gratitud. En la cima de la torre Thorne brillante, Marcus Thorne estaba en un estado de furia controlada. La noticia del trato fallido aún no había filtrado a la prensa, pero la caída interna era catastrófica. Su junta directiva estaba exigiendo una explicación. Sus acciones ya mostraban signos de un tambaleo nervioso en el trading premercado, basado solo en susurros y rumores. Y ahora esto, un correo electrónico del Hotel Grand Majestic, terminando su cuenta corporativa lucrativa. Era una bofetada en la cara, una humillación pública de un posadero glorificado. «Mosquitos insignificantes», gritó, azotando la puerta de su oficina. Era un hombre que entendía el poder en términos de escala, miles de millones de dólares, mercados globales, dominio corporativo. No podía comprender ser desafiado por personas que consideraba debajo de su atención. Una empleada doméstica, un gerente de hotel. Era una inversión del orden natural de su mundo. Su intercomunicador sonó. Era su asistente. «Señor, un David Chun está en la línea 1 para usted. Dice que es el consejero legal principal de Peterson Industries». El humor de Thorne cambió instantáneamente. Un destello de esperanza. Tal vez el viejo había reconsiderado. Tal vez esta era una llamada para renegociar. Se alisó la corbata, respiró calmadamente y compuso su cara en una máscara de confianza profesional. Se sentó detrás de su escritorio masivo, el símbolo de su poder, y levantó el teléfono. Marcus Thorne hablando. «Señor Thorne», vino una voz suave y calmada. «Mi nombre es David Chun. Como dije, represento al General Peterson. Estoy llamando hoy no sobre la adquisición que está permanentemente fuera de la mesa, sino respecto a otro asunto de negocios. El edificio en el que está, la Torre Thorne». Thorne se puso rígido. «¿Qué hay de eso?» Peterson Industries, a través de una compañía subsidiaria de tenencia, es el dueño final de la propiedad en el 101 de la Avenida Park, dijo Chun, su tono como un hecho. Omnicorp Global es un inquilino. Su arrendamiento está para renovación en 60 días. Estoy llamando para informarle que no estaremos renovando ese arrendamiento. También estaremos ejerciendo nuestro derecho contractual para renombrar el edificio efectivo inmediatamente. Un equipo llegará esta tarde para remover las letras de la fachada. El silencio que siguió fue absoluto. Thorne sintió la sangre drenarse de su cara. Esto no era negocio. Esto era personal. Esto era una demolición estratégica dirigida de su orgullo. La Torre Thorne era más que solo un edificio para él. Era un monumento a su ego, un testamento gigante y brillante a su éxito que rascaba el cielo. Y el general lo estaba derribando. «No puede hacer eso», susurró Thorne, las palabras atorándose en su garganta. «Le aseguro, señor Thorne, nuestra posición legal es blindada», respondió Chun, su voz aún infuriantemente calmada. «También estamos al tanto de su intento de hacer que la señorita Helena Carter, una empleada del hotel, fuera terminada de su posición. Le recomendaría encarecidamente que cese cualquier y todas las acciones de esa naturaleza. El general Peterson toma asuntos de carácter e integridad profesional muy en serio». La línea se cortó. Marcus Thorne se sentó en su escritorio en su oficina en la torre que ya no llevaría su nombre. Y por primera vez sintió un miedo genuino y escalofriante. Había estado tan enfocado en el campo de batalla frente a él, que nunca había pensado en mirar hacia arriba. Nunca se había dado cuenta de que el suelo en el que estaba parado, la misma fundación de su imperio, pertenecía a su enemigo. El general no solo estaba negándose a hacer negocios con él, lo estaba desalojando, lo estaba borrando. Esa tarde, un sobre simple sin marca llegó por mensajero al departamento de Helena. No había dirección de remitente.
Adentro encontró dos cosas. La primera era el cuaderno de dibujo de Clara. La segunda era una sola hoja de papel color crema pesado. Era una carta escrita en una fuente simple y elegante. Querida señorita Carter, su hija es una artista talentosa. Ve el mundo con un ojo claro y honesto. Espero que anime su talento. Conocí a su padre, serví con él. Era el mejor hombre que he conocido jamás y salvó mi vida a gran costo personal. Hablaba de usted a menudo. Su mayor esperanza era que creciera en un mundo que fuera más amable que aquel por el que él luchó. He fallado en mi vida en pagar la deuda que le debo. Veo ahora que he estado buscando en los lugares equivocados. Adjunto. Encontrará los comienzos de un pago muy atrasado. El legado de su padre no es solo uno de heroísmo, sino de la decencia y fuerza que le pasó a usted. Lo honró a él y su memoria con su coraje ayer. No deje que nadie jamás la haga sentir pequeña otra vez. Sinceramente, James Peterson. Metido detrás de la carta había un cheque. Cuando Elena lo miró, sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que sentarse. La cantidad era asombrosa. Era más dinero del que podría haber ganado en 100 vidas. Era suficiente para comprar una casa, para pagar la universidad, para asegurar que Clara nunca tuviera que preocuparse por nada otra vez. Clara se acercó, atraída por el silencio de su madre. «Es ese mi cuaderno de dibujo, mamá». El hombre amable lo trajo de vuelta. Elena jaló a su hija en sus brazos, enterrando su cara en su cabello rubio suave. Las lágrimas finalmente viniendo no de gratitud o alivio, sino de una sensación profunda de conexión con el padre que nunca había conocido. El cheque no era caridad. Era un mensaje enviado a través de 50 años de silencio. Era el legado de un héroe finalmente entregado a su hija. La caída de Marcus Thorne no fue un evento explosivo súbito. Fue un desmantelamiento silencioso y sistemático, como un gran barco siendo desmontado remache por remache. Ser forzado fuera de su propia torre fue la primera humillación más pública. Se sentó en un espacio de oficina temporal y estéril al otro lado de la ciudad, viendo en una transmisión de noticias en vivo, mientras un equipo de grúa removía meticulosamente las letras gigantes de acero de su nombre de la fachada del edificio. Cada letra que se balanceaba parecía llevarse una pieza de su identidad con ella. No solo estaba perdiendo un nombre en un edificio, estaba siendo borrado. La historia, como estas cosas suceden, comenzó a filtrarse. Comenzó no en los principales periódicos financieros, sino en las esquinas del Internet, donde asistentes, trabajadores de hotel y ejecutivos junior compartían historias. El cuento del multimillonario, la empleada doméstica, la niña de 10 años y el general héroe de guerra era demasiado perfecto, demasiado potente para mantenerse secreto. Tenía la resonancia simple y poderosa de una fábula. Se extendió como fuego salvaje. Un tuit del ballet del hotel sobre ver al general Peterson irse con el cuaderno de dibujo de una niña se volvió viral. Una publicación de blog de un ex empleado de Omnicorp, detallando el temperamento legendario de Thorne, ganó millones de vistas. En días, el dibujo de Clara de la montaña dentada con la nube de tormenta estaba en todas partes. Un meme instantáneamente icónico que capturó perfectamente la percepción pública de la arrogancia corporativa. Era simple, infantil y completamente devastador. Los medios principales, oliendo sangre en el agua, captaron el aroma. La narrativa ya no era sobre una adquisición fallida, era un referéndum sobre el carácter de un hombre. Los titulares gritaban «Abusón de $1.000 millones», el director ejecutivo y el crayón, cómo el dibujo de una niña derribó a un titán. Los intentos de Thorne de controlar la narrativa eran inútiles. Lanzó un comunicado corporativo frío sobre un asunto de negocios privado que ha sido groseramente tergiversado. Trató de comprar silencio, enviando sus abogados tras bloggers y sitios de noticias con amenazas de demandas por difamación. Pero era como tratar de detener la marea con una taza. El mundo ya había visto el dibujo. Ya lo había juzgado. Dentro de Omnicorp, el imperio del miedo estaba colapsando. La junta directiva, hombres y mujeres que una vez habían temblado ante el acercamiento de Thorne, ahora lo veían como una responsabilidad. Las acciones habían perdido 30% de su valor en una semana. Clientes principales estaban retirando sus contratos. No querían ser asociados con el abusón de $1.000 millones. En una reunión de emergencia convocada apresuradamente en una sala de conferencias que se sentía como un búnker, lo confrontaron. «Esto es un desastre, Marcus», dijo un miembro de la junta, un hombre que había sido su aliado más fuerte por años. «La marca es tóxica. Esto es una tormenta temporal», rugió Thorne, su cara ruborizada. Sus últimos vestigios de control deslizándose. «Es una fabricación de los medios. La resistimos. Mostramos fuerza. Pero ya no estaban escuchando.
El miedo que había cultivado por tanto tiempo había sido reemplazado por un miedo más poderoso. El miedo de su propia ruina. Habían visto su debilidad, su inhabilidad de controlar una situación que no era sobre números en una hoja de cálculo. El voto es unánime. Marcus, dijo el presidente, su voz plana y final. Estamos invocando la cláusula de moralidad en tu contrato. Debes renunciar como director ejecutivo efectivo inmediatamente. Le dieron un paquete de indemnización, un paracaídas dorado que aún era una fortuna para cualquier otro, pero un insulto para él, y fue escoltado del edificio por seguridad. Mientras caminó por el vestíbulo, los empleados que había aterrorizado por años no se burlaron. Simplemente lo vieron irse, sus caras en blanco. Su silencio fue la acusación más profunda de todas. Marcus Thorne, el titán de la industria, desapareció de la vista pública. Su legado no uno de innovación o éxito, sino de una sola frase fea susurrada en salas de reuniones y cafeterías por años por venir. Niño estúpido. Un año después, el aroma de pan caliente y mantequilla derritiéndose llenaba el espacio brillante y aireado del crayón amarillo. Era la panadería de Elena Carter. La luz del sol se filtraba por la gran ventana frontal, iluminando la charla feliz de los clientes y las vitrinas de cristal llenas de pasteles que eran pequeñas obras de arte. La panadería era más que un negocio. Era un centro comunitario, un lugar de calidez y bienvenida. Elena, en un delantal blanco limpio, se movía con una confianza calmada y feliz, saludando a sus regulares por nombre. Ya no era un fantasma, puliendo un mundo que no era suyo. Era la creadora de su propio mundo pequeño y perfecto, y lo compartía generosamente. Clara, ahora de 11 años y al borde de la adolescencia, se sentó en una mesa de esquina, su cuaderno de dibujo abierto. Sus dibujos eran más confiados ahora, sombreados con una habilidad que insinuaba una carrera futura. Tenía una tutora de arte real, una mujer gentil pagada por el fondo educativo que el general había establecido para ella. Pero aún dibujaba el mundo como lo sentía. Hoy estaba dibujando un grupo de niños riendo en la mesa junto a ella, capturando no solo sus caras, sino su alegría. Sus vidas habían sido transformadas, pero no habían sido cambiadas. El dinero había proporcionado seguridad, no lujo. Su hogar era cómodo, no ostentoso. Elena aún creía en la dignidad de un día duro de trabajo. Clara aún creía en el poder silencioso de la observación. Una vez al mes tenían cena dominical con el tío Jim. El general Peterson se había vuelto familia. Se sentaría en su pequeña sala, una taza de té en sus manos, y le contaría a Clara historias sobre el muchacho que había sido su abuelo. No hablaba de batallas o medallas. Hablaba de cómo Miguel Carter solía compartir sus raciones con perros callejeros. Cómo podía hacer reír a los otros soldados incluso cuando tenían miedo. Y cómo siempre escribía cartas a casa llenas de esperanza para la hija que aún no había conocido. A través de estas historias, el fantasma en la fotografía se volvió un hombre. El general estaba pagando su deuda no con dinero, sino con memoria, dándole a Elena el padre que había perdido y a Clara el abuelo que nunca había conocido. Una noche después de que el general se había ido, Elena encontró a Clara parada en la sala mirando el dibujo enmarcado en la pared, la montaña dentada y el roble resistente. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó Clara silenciosamente. El hombre enojado. Elena vino y se paró junto a ella, poniendo un brazo alrededor de los hombros de su hija. A veces, admitió, siento tristeza por él. Tenía tanto, pero no tenía ninguna amabilidad. Así que realmente no tenía nada en absoluto. Miró el dibujo. Lo viste desde el principio. Viste quién era. Nunca pierdas eso, Clara. Nunca dejes de ver la verdad en las personas. Clara recostó su cabeza contra el costado de su madre. El roble eres tú, susurró. Y es el tío Jim y es el abuelo Miguel, también. Elena la abrazó fuerte, su corazón lleno. Afuera por la ventana, la vida continuaba. La ciudad zumbaba. Las personas siguieron con sus días y la vieja Torre Thorne, ahora renombrada Plaza Heritage, se alzaba contra el horizonte, su identidad lavada limpia. Era solo un edificio ahora. Su poder para intimidar se había ido. Era un testamento al hecho de que el poder verdadero no está en la altura de las torres que construimos, sino en las fundaciones de carácter sobre las que nos paramos. Era una historia sobre cómo un crayón caído, el ojo claro de una niña y la dignidad silenciosa de una madre podían cambiar el mundo, o al menos cambiar su pequeña esquina perfecta de él, probando que la voz más ruidosa en la habitación rara vez es la más fuerte, y que la amabilidad pasada de un héroe en una trinchera lodosa a la hija que nunca conoció y a la nieta que dibujó la verdad, es el único legado que verdaderamente perdura. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora.
Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé una oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar por un rato. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno o simplemente tranquilizándote. Deja un comentario, realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos crucemos otra vez, dar me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre estamos tratando de mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de también dejar tu retroalimentación en la sección de comentarios abajo. Gracias por pasar este tiempo con nosotros.